preguntas de la gente, los costos que se realiza del glómerulo de la y bien. Perfecto, mil gracias. Decía, ¿no? Ustedes ya han hablado de la parte funcional, ¿no? Cuando hablamos de la nefrona a nivel glomerular o a nivel del sistema tubular, ustedes han hablado de filtración glomerular, han hablado de absorción tubular, han hablado de secreción tubular y también de donde voy a hablar de excreción renal, ¿no? Cuando ya se forma la orina. Bueno, eso les decía como un preámbulo. Lo que nosotros tenemos que hablar, ¿no? Del balance de potasio. O sea, ustedes saben que el riñón, también una de sus funciones muy importantes es, ¿no? Es el que poner en equilibrio, ¿no? Los iones. Y en una de estas, los iones, ahí es el potasio, que el potasio es muy importante, que tiene que estar en un valor normal a nivel del líquido extracelular. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a continuar. Bueno, para conocerlo al potasio, ¿no? Tal vez está un poco ya de más hablar esto, ¿no? Bueno, el potasio, ¿no? Tiene un símbolo, ¿no? La K, ¿no? El aporte diario. Bueno, ahí está, un aporte diario en adultos, en niños, que esto puede variar de un libro a otro, de un valor a otro. Eso no lo vamos a poner mucha relevancia ahora, posteriormente lo vamos a poner en las demás diapositivas. Bueno, no, es usos, es un, muy bien que es educación es intracelular, ¿no? A nivel extracelular su valor es mínimo, que también vamos a hablar de eso. Ayuda a la función neuromuscular, sí, hemos hablado ya en el primer rote esto, hemos hablado en el segundo rote también cuando hemos hablado de fisiología cardíaca, ¿no? También es parte del equilibrio ácido básico y la permeabilidad de las membranas, ¿no? Hemos hablado, ¿no? Cuando hablamos de sodio también tenemos que hablar de potasio, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba cuando había un gradiente de concentración, cuando había la bomba sodio-potasio? No, eso es para recordar, eso ya lo conocemos nosotros, entonces por lo tanto, no solamente es ahora recordar más, ¿no? La carencia, por ejemplo, de este ion puede producir debilidad muscular, ¿no? Parálisis, edema, confusión, ¿no? Hipoglicemia, ¿no? Los enemigos o los que son contraproducentes al este ion, al potasio, es el alcohol, café diuréticos, aunque eso tampoco no es necesario tomar muy en cuenta en esta parte de fisiología, en el balance del potasio, ¿no? Y los excesos, ¿no? Produce bradicardia, paro cardíaco, sístole, úlceras, depresión nerviosa, muerte por trastornos de la actividad neuromuscular, ¿no? Y las fuentes podemos encontrar, ¿no? En la levadura de cerveza, leguminosas, avena, perejil, ¿no? Bueno, no estamos hablando, no estamos en una asignatura de nutrición, así que no lo tomen muy en cuenta, solamente lo estamos conociendo a potasio, que no lo tomen muy en cuenta esta parte de la diapositiva para el parcial. No vamos a poner nada de esto, porque son conocimientos generales. Lo que sí un poco nos vamos a basar en hablar en esta parte, ¿no? De la concentración de potasio. Ustedes ya lo tienen que conocer en toda la vida profesional, ustedes cuando sean profesionales, el potasio tienen que conocerlo. Al igual que aquí en este cuadrito, si ustedes ven, podemos ver en ese cuadrito, ahí está el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el fósforo y el magnesio, ¿no? De acuerdo a la importancia de estos iones se lo está colocando en este cuadrito. Si nosotros nos remitimos al potasio, entonces nosotros tenemos que ver que hay un valor de 3.5 a 5.5 mili equivalentes litro, pero eso estamos hablando en donde estamos hablando a nivel del líquido extracelular. ¿Sí? Ahora, nos vamos a este otro cuadrito donde un poquito ya podemos desglosar, ¿no? Al potasio. ¿Qué dice aquí? Si ustedes se dan cuenta, este valor de potasio, 3.5, aquí dice 4.5 y aquí dice 5.5, puede variar más o menos 3 mil equivalentes, ¿no? Puede variar este valor, ¿no? Entonces, pero no puede elevarse mucho y tampoco disminuir mucho. Entonces, eso vamos a hablar en este sentido cuando hablemos de hipopotasemia o hiperpotasemia.
Entonces, vemos, ¿no?, que en el líquido extracelular, 0.5 a 4.5 miliequivalentes litro. Y fíjense, esto es muy importante, que hemos dicho que el potasio es un ion intracelular. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el líquido intracelular su valor está entre 140 a 150 miliequivalentes litro, ¿no? En contraposición, ¿no?, con el líquido extracelular, ¿sí? ¿No? Y ustedes saben que el sodio, un ejemplito, ¿no? ¿El sodio qué es? Es un ion más extracelular, ¿no? Es porque su valor está más por fuera de la célula, mientras el potasio es intracelular. Son dos que siempre están a nivel gradiente de concentración, ¿sí? Bueno, esto nos va a hacer entender un poquito más allá. Los valores normales van a entre 3.5 a 4.2, ¿sí? Entonces, este valor normal, que no tiene que variar mucho, ya les dije, porque el potasio son iones que a nivel del líquido extracelular tiene que estar más íntimamente, ¿no?, relacionado a un valor muy estrecho, ¿no? O sea, donde ese valor no tendría que cambiar de gran manera. Es por esa razón que nosotros tenemos a nuestro gran aliado en el cuerpo, es el riñón. El riñón es el que aquí ya entra como actor principal del riñón para mantener, ¿no?, este ion en un valor normal, ¿no?, y evitar que entremos a una hipopotasemia o en una hiperpotasemia. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante cuando nosotros tenemos que poner, ¿no?, en tela de juicio a las patologías, ¿no? Hay en algún momento un paciente entra a un estado de hipopotasemia o un estado de hiperpotasemia que tenemos que nosotros ver dónde es la falla, ¿no? Puede ser a nivel renal o vemos dónde, ¿no?, puede ser a nivel muscular, que eso podemos estar hablando posteriormente, ¿sí? Pero lo más importante es esto, que el valor, ¿no?, entre 3.5 y 4.2 lo que va a regular el riñoncito. Esto es muy importante entenderlo. Cuando hablamos del potasio, el potasio más es un ion intracelular. Nos dice, ¿no?, que el potasio más se encuentra a nivel dentro de la célula un 98% y por fuera de la célula un 2%. Guyton nos dice que un adulto de 70 kilogramos, ¿no?, si nosotros no nos basamos al líquido o lo del agua corporal total, ¿no?, que es un 60%, ¿no?, de todo el cuerpo, ¿no?, que desde ese 60% se va a desglosar en un 40%, ¿no?, a nivel intracelular y un 20% a nivel extracelular, ¿sí? Entonces, un adulto de 70 kilos, nosotros vemos que el 40% corresponde a 28 litros y el 20% corresponde a 14 litros. Pero esto es muy importante y que a veces, ¿no?, nuestros estudiantes, cuando pasaban las clases presenciales, no lo podían entender o no lo podían analizar, ¿sí? Lo que tenemos que analizar es esto, ya no estamos hablando de la cantidad, ¿no?, total de los miliequivalentes, ¿no?, de la concentración total del potasio, sino sobre la concentración es 3.920 miliequivalentes en contraposición de un 59 miliequivalentes a nivel del líquido extracelular. Nosotros nuevamente retornamos a nivel intracelular, que es de 3.920 miliequivalentes, se encuentra a nivel del músculo, hueso, eritrocitos e hígado, ¿sí? Ya, y bueno, entonces, por lo tanto, la ingestión diaria, una ingestión diaria, usted que consume un alimento, usted encuentra 50 a 200 miliequivalentes, un promedio de 100 miliequivalentes, eso es ¿no?, el promedio que se consume diariamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la ingestión diaria de 100 se asemeja a la cantidad de 59 miliequivalentes que se encuentran a nivel del extracelular.
¿no? Pues, por lo tanto, miren, si se dan cuenta, esto, de este 59 miliequivalentes, se asemeja con 17 miliequivalentes. Ustedes saben, pero parámetros muy estrechos, que esto, el consumo tiene que estar relacionado con la excreción. Yo consumo una cantidad de esto y también esa cantidad, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en la ingestión diaria, a veces entre 50 y 90, una persona consume unos 60, 70, casi que estás de acuerdo, ¿no? Lo que se encuentra a nivel de líquido extracelular. Por lo tanto, el sistema de líquido extracelular es muy importante y también consecuencias patológicas, ¿sí? Por lo tanto, que también nosotros tenemos que entender que este se etiqueta, ¿no? Que un 90%, ¿no? A nivel de y un 10%, ¿sí? Si se dan cuenta, cuando hablamos de excreción renal, el 90%, ¿dónde está la importancia del la importancia de si ustedes se dan cuenta, nosotros es poner, ¿no?, en primer lugar al niño, porque el que le va a excretar al otro. Por lo tanto, el renal puede tener consecuencias patológicas graves. Entonces, ese análisis quiero que entiendan, ¿sí? Es muy importante para excretar. Es por esa razón las unidades de hemodiálisis, ¿no? Las unidades de hemodiálisis tienen, ¿no?, la función o no de hacer en ese trabajo de purificación de la sangre, ¿no? Y en esa ¿no? Tienen, ¿no?, el que el potasio se excrete de la manera más eficiente. No solo el potasio, hay algunos otros iones, ¿no?, que se pueden excretar. ¿Para qué? Para que este valor de 50 miliequivalentes no se altere mucho y no estemos hablando de una hiponatremia o de una hiperpotasemia o una hipopotasemia, ¿sí? Bueno. Entonces, espero que se haya entendido, ¿no? Y lo que tenemos que entender nosotros, ¿y dónde está esta cantidad tan exorbitante, ¿no?, en relación con el líquido extracelular? ¿No? Aquí nosotros tenemos en un primer lugar el músculo, el hueso, eritrocitos e hígado, ¿no?, donde se encuentra el potasio. Es un cuadrito muy bonito que se lo ha hecho, es un resumen, ¿no?, de tanta explicación que nos quiere dar Clayton. Espero que lo sepan valorar, ¿no?, esta clase de cuadrito que les vamos a pasar. Cuando hablamos de la adición, ¿no?, que regularmente al potasio. Entonces, nosotros también ya hemos hablado, ¿no?, algunos factores que se encuentran en esto, en parte de la regulación de potasio. Por ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de potasio, ojo, una persona consume, ¿no?, un alimento rico en potasio, obviamente que ese potasio que se encuentra a nivel de líquido extracelular, con la cantidad que ya tiene, ¿no?, una cantidad basal de 59 miliequivalentes más o menos de potasio que se encuentra en el líquido extracelular, ¿no?, puede aumentar, ¿no?, en la alimentación diaria aumenta, pero van a haber algunos factores que no esté en el líquido extracelular, que esto tiene una dinámica, ¿no?, de este ion. Por lo tanto, ahí nosotros encontramos a la insulina, ¿no? La insulina sí, ¿no?, hace que el potasio, ¿no?, el potasio que se encuentra a nivel extracelular, ¿no?, pueda pasar a nivel intracelular, ¿sí? La aldosterona es un factor muy importante también, porque sabemos su función de la aldosterona, ¿no? Sabemos que va a absorber sodio, ¿no?, a nivel de las células principales, justamente, ya vamos a hablar de eso, a nivel de la porción final del túbulo contorneado. Entonces, vas a absorber sodio, va a secretar potasio, ¿ya? O sea, a nivel de potasio. Una persona que ha consumido un excedente de potasio
Bueno, la aldosterona viene y lo secreta a la orina y en la orina podemos encontrar todo ese excedente y así se equilibra el líquido extracelular. El estímulo beta-adrenérgico también es parte, ¿no?, de los factores que reducen el potasio extracelular. Y la alcalosis, ¿sí? ¿No? La alcalosis, ¿no?, hace que de alguna manera ¿no?, hace que se ingrese potasio, ¿no?, celularmente y por lo tanto, ¿no?, de una alcalosis que se reduzca el potasio. Pueden ser cualquier pregunta de ¿cuáles son los que reducen el potasio? ¿Será que un factor que reduce el nivel extracelular una diabetes mellitus, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar en cosas a lo que ya hemos hablado. Entonces, cuando hablamos de factores que aumentan el potasio celular, ahorita aquí ya estamos hablando de quiénes van a aumentar el potasio. Ustedes saben muy bien que ya hemos hablado del potasio de aumentar, no podemos ir a una hiperpotasemia. Por lo tanto, miren, si la insulina que va a reducir el potasio extracelular, una diabetes mellitus, sí, ¿no? Insulina, aquí ya no está la insulina, puede ser que haya una resistencia a la insulina, por lo tanto, según diabetes mellitus, por lo tanto, esta va a hacer que el potasio esté aumentando a nivel extracelular. No, es sentido común. Si la aldosterona en un momento hace que se secrete el potasio tubular, ¿no?, para que se encuentre en la orina. Una deficiencia de lo que conocemos la enfermedad puede hacer que el potasio aumente a nivel extracelular. Un bloqueo, ¿no?, cuando se bloquea, ¿no?, los beta-adrenérgicos, de manera va a hacer que se aumente el potasio. Entonces, si se dan cuenta, solamente es hacer este análisis. ¿Quiénes son los qué son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? ¿No? Y de una acidosis, obviamente, si estamos hablando aquí de una alcalosis, una acidosis, sí, definitivamente va a ser que aumente. Una célula, el ejercicio también va a hacer que el potasio extracelular aumente, ¿no? Y un aumento de la orina va a hacer que se aumente el potasio. Cuando hay jugadores que están haciendo entre los varones me van a entender un poquito más. Hay jugadores que están realizando fútbol, ¿no? Acaban el primer tiempo, inician el segundo tiempo, se van a los tiempos, ¿no?, tiempos que 30 minutos más. Al final hay jugadores que ya empiezan a hacer contracciones tónicas, ¿no? Estas personas hacen que el potasio esté totalmente aumentado. Este potasio por una contractura constante, ¿no? Y hace que el jugador empiece ya a no poder realizar movimientos, ¿no?, normales. Entonces, por lo tanto, el potasio es muy importante en esto, ¿no? El ejercicio extremo, que el potasio aumente, ¿no? Entonces, es algo fisiológico, ¿no?, que se lleva a una fisiología cuando hacemos ejercicios muy fuertes, ¿no? O sea, de alta demanda, ¿sí? Entonces, imagínense, este cuadrito es muy importante también, quiero que vean cómo es el comportamiento, ¿no?, del potasio frente a componentes fisiológicamente normales y componentes fisiopatológicamente, en todo caso, ¿sí? Es importante esta diapositiva cuando nosotros queremos hablar del comportamiento del potasio ya a nivel del glomérulo y a nivel del sistema tubular de la nefrona.
Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Este cuadrito tan bonito que nos pone Gaito y nos dice, ¿no? O sea, Gaito nos pone las cosas tan fáciles y mira, y nos podemos explicar y podemos ver el comportamiento. Podemos ver también la gran importancia del zinc, si es que este cuadrito lo entendemos, ¿no? Entonces, para nosotros les he hecho este otro cuadrito que dice, ¿no? La excreción de potasio renal está determinada por la suma de 3 procesos renales. Ya conocemos la filtración, ¿no ve? El proceso de filtración ya lo conocemos. Entonces, el proceso de filtración del glomero, ¿no? La cápsula de Bowman, ¿sí? Entonces, la filtración del potasio, ¿no? Filtración glomerular, ¿no? Multiplicado por la concentración plasmática del potasio. ¿Cuánto hemos dicho la concentración plasmática del potasio? ¿No? Está un término medio entre 4.2 miliequivalentes. Esto ustedes manejen y solamente ustedes 4.2 miliequivalentes tienen que multiplicar por 100, que son 180 litros por día, que es, ¿no?, la cantidad del líquido filtrado en un día, ¿no? Entonces 180 litros. Pues si ustedes multiplican 180 litros por 4.2, les va a salir este valor. 756 miliequivalentes al día. Entonces, la cantidad de filtración del potasio es 756 miliequivalentes al día. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Se filtra, ¿no?, a nivel del penacho glomerular, pasa a la cápsula de Bowman, ¿no? Y ustedes saben, y ya lo han llevado, que hay otros procesos más, que uno es la reabsorción y otra secreción. Si ustedes no entienden qué es reabsorción, qué es secreción, qué es excreción, chicos, están un poco perdidos, ¿eh? Entonces, pero eso, ¿qué quiere decir? Que solamente ir y leerlo, ¿no ve? Nuevamente. Y bueno, o si no, ver las teóricas de los docentes que han dado, ¿sí? Pero obviamente siempre manejen la teoría del docente con el libro, ¿no? Entonces manejen las dos cosas y al final lo van a hacer muy bien, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Que este 756 miliequivalentes tiene que viajar por el sistema tubular, ¿sí? Aquí está el túbulo contorneado proximal, ¿no? Túbulo contorneado proximal, ¿sí? ¿Qué dice aquí, no? ¿Qué es lo que nos dice esta flechita? Que se está reabsorbiendo, o sea, que está ingresando nuevamente al cuerpo, ¿sí? Dice, a ver, les voy a poner otro más claro. Que el potasio, ¿no?, está yendo a un punto donde va a ser eliminado por la orina, pero el cuerpo dice un rato, no lo eliminen todavía el potasio, porque el potasio nos va a ser, es de vital importancia y lo necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este 750 miliquebles que está yendo ahí, se los reabsorbe un 65% de este 100%. ¿Cuánto se hace? Un 491 miliequivalentes día, fíjense, es alto, ¿no?, la absorción a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no? Un 65% se va a reabsorber, eso es lo que nos dice Gaito, ¿no? Tan bonito y tan facilito, ¿sí? Entonces, fíjense, a la asa de Henle del va a haber otra 27%, ¿sí? Esta absorción de un 27%, ¿no?, nos hace más o menos un total de 204 miliequivalentes día, ¿sí? Si ustedes suman, a ver, sumaremos 65 más 27, 65, 70, 80, 90, 92% de todo el 100% que había aquí de potasio ya se ha reabsorbido, un 92%, dense cuenta. Un 8% se encuentra presente aquí, solamente un 8% que obviamente que ya no se ha reabsorbido, o sea que tiene que ir, donde un 8% estamos diciendo a la orina, ¿sí? 8%.
va a ir a la orina, ¿ya? De ese total de concentración de potasio en 1000 equivalentes, ¿no? El total que se ha filtrado en un día, ¿sí? Ahora, pero también aquí no nos olvidemos de que hay un proceso de secreción. Miren las flechitas, de siempre se tienen que dar cuenta ustedes las flechitas. Cuando va la flecha a este lado, ¿no? O sea, en contraposición del túbulo, es que ese ion, en este caso el potasio, está entrando al cuerpo. Y cuando la flecha que está yendo en dirección ya también al túbulo, quiere decir que del cuerpo está saliendo y para ingresar al túbulo. Eso se llama secreción. Otra es la absorción. ¿Sí? Hasta ahí una pregunta. Obviamente no me lo respondan, pero ¿dónde se hace la primera? ¿Por qué se lo llama de absorción? Se dan cuenta, ¿no? Habla y dice, no, a ver, ¿qué has hablado? Repetir, dice, un momento. Entonces el otro repite y le dice, no, yo estaba repitiendo. O sea, con eso es una segunda vez que está haciendo ese acto. Y en ese tiempo, por si acaso, entonces se produce una absorción. ¿Saben dónde se produce la absorción? La primera absorción a nivel del intestino delgado. ¿No ves? Ya hemos llevado también. Entonces se absorbe y a nivel del riñón estamos hablando de una reabsorción. ¿Sí? Ahí está. Entonces, estamos hablando de una reabsorción, ya hemos acabado, un 65, 20, más 20%, estamos hablando de un 92%, que solamente queda un 8% de un total de 756 mil equivalentes. Espero que me estén entendiendo, por favor. Ahora bien, este 8% que tiene que ir a la orina, miren, aquí se produce una secreción de 4%, o sea, que dice, oye, no, es mucho lo que hemos absorbido. ¿Por qué no aumentamos un poquito de potasio a la orina? Entonces secretaremos, dice, ¿no? El cuerpo secreta y por lo tanto un 4%. 8 más 4, ¿cuánto es? 12. Entonces 12% es lo que se va, ¿no? Más o menos estamos hablando de unos 92 mil equivalentes al día, se va a excretar por la orina. Entonces, ¿cuál es de todo esto? ¿Qué es lo que nos enseña, ¿no? ¿Qué nos enseña el cuerpo? O sea, ¿qué nos enseña los procesos que se producen y más que todo a nivel renal? ¿No? Que el potasio puede ser filtrado un 100%, pero va a ser reabsorbido de una gran cantidad. Y va a también ser secretado, aunque una pequeña cantidad, pero va a haber una secreción. Por lo tanto, de ese 100%, un 12% se va a eliminar a nivel de la orina, que hacen un 92 mil equivalentes. ¿Ya? Ahora bien, se les ha hecho este otro cuadrito, dice, ¿no? Disminución del filtrado glomerular sí produce hiperpotasemia. Ahora, alguien se preguntará, pero ¿en dónde está la importancia del riñón? Al margen de que haya una reabsorción y aparte que haya una secreción. Aquí es donde radica la gran importancia del glomérulo, ¿sí? Penacho capilar que se encuentra, ¿no ve? Que está formado por una arteria eferente y una arteria aferente, ¿no? Que si el riñón falla, no va a poder filtrar, ¿no? Casi 756 miliequivalentes de todo esos 180 litros al día que se forman. Entonces, si no hay una buena filtración, obviamente que no nos va mucho a interesar si habrá una reabsorción o una secreción. Lo más importante es también que hay que cuidar mucho la filtración glomerular, porque si no hay buena filtración, va a haber una hiperpotasemia. O sea que el riñón nunca va a poder filtrarlo, por lo tanto nunca va a poder ser absorbido de una manera eficaz y tampoco, quién sabe, o tal vez puede estar secretado, pero ya es otro asunto. Entonces la filtración es muy importante. Entonces aquí está el resumen, ¿no? Un 92% se está absorbiendo, un 8%, ¿no? Hay
la secreción, o sea, perdón, esto está mal, ¿no? Un 8% va a ir a la excreción y un 4% a secretar, y lo van a secretar las células principales, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la excreción diaria hace un 12 miliequivalentes día, ¿sí? Espero que lo hayan entendido. ¿Ya? Esta otra diapositiva, ¿no? Lo mismo, estamos hablando del 12% ¿no? de excreción, ¿no? Dice, este otro cuadrito, que las variaciones diarias en la excreción de potasio se deben principalmente a cambios en la secreción de potasio en los túbulos distales y colectores. Otra pregunta de parcial que puede ser. Si se dan cuenta, este 12% puede aumentar a 15, a 20 o 25%. ¿Quién sabe que una persona viene y se alimenta y mete a su cuerpo alta cantidad de potasio? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Las de absorción, ¿no? Se va a ver una de absorción, ¿no? A nivel 65, a nivel del túbulo contorneado proximal, a nivel de la porción ascendente del asa de G27, pero la que va, ¿no? La que va, ¿cómo les puedo decir? La que va, a ver, perdón, una palabra un poquito más clara, ¿no? La que va a definir cuánto se va a excretar de potasio va a ser ¿no? Va a ser la secreción, ¿sí? ¿Y dónde se va a producir la secreción? Ese proceso es muy importante, que la secreción va a definir la cantidad de concentración de orina, o sea, concentración de potasio en la orina. Entonces, ¿dónde? A nivel del tubo distal y el colector, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? La regulación diaria de la excreción de potasio tiene lugar en la parte final del túbulo distal y en el túbulo colector, donde el potasio puede reabsorberse o excretarse, dependiendo de las necesidades del organismo. ¿Sí? Entonces, si esta persona ha consumido, ¿no? una alta cantidad de potasio, va a reabsorberse, pero se va a secretar en base a los requerimientos, ¿no? De que si el cuerpo ve un momento que hay mucho potasio, entonces tiene que secretar. ¿Sí? Y por lo tanto en la orina vamos a encontrar harto potasio, ¿no? Más de 92 miliequivalentes. Pero también dice la teoría, pero ¿qué tal hay un momento en que una persona no ha consumido mucho potasio, ¿no? Entonces se va a filtrar poco potasio, se va a absorber, pero aquí, ¿no? Aquí puede también secretarse poco. Y por lo tanto, si el cuerpo necesita potasio, se va a tener que excretar poca cantidad de potasio a nivel de la orina. ¿Sí? Entonces, por lo tanto. Y aparte nos dice también, ¿no? Que si realmente se necesita mucho potasio, bueno, puede bajar esto y puede producirse a nivel del túbulo distal y el colector de absorción también, ¿sí? Entonces, ¿no? Entonces, por lo tanto, dependiendo de las necesidades del organismo es donde vamos a ver potasio en la orina. Pero se dan cuenta qué tan importante es, ¿no? Este sistema, que esto no lo tienen que olvidar nunca. Nunca en la vida. El potasio es muy importante, de vida y muerte en emergencias, ¿sí? Por lo tanto, hay que manejarlo en potasio. Tenemos poco potasio, en el laboratorio indica que hay poco potasio, que no lo vamos a comer al paciente, dale por vía intravenosa, ¿no? Las cosas analiza desde este que se lleven, porque en tercer lugar bien, ¿no? Ahí patología, ¿sí? Y también oncología. Ahora bien, hemos hablado hace un momento de las células principales, ¿verdad? Bueno, entonces las células principales son muy importantes.
¿qué dice? ¿No? De la porción final del tubo distal y el túbulo colóide de potasio se llaman células principales. Cuidado que sea una pregunta de parcial. ¿Dónde se encuentran las células principales? ¿No? ¿O qué función tienen? Y constituyen, dice, el 90% de las células epiteliales de esta región. ¿Sí? Se les puse este cuadrito para que nunca se... Secreción de potasio. ¿No? O sea, estamos hablando de la célula principal, cómo, ¿no?, va a tener, ¿no?, los pasos en la secreción del potasio. Ahí está, una célula principal, si ustedes ven en este cuadrito, o sea, en la diapositiva, fíjense. Primero, para que se secrete, o sea, ¿qué significa la secreción? Nuevamente, ¿no? Que se lleve el potasio hacia del cuerpo, hacia los túbulos renales y por lo tanto luego hacia la orina, entonces tiene que producir secreción. Entonces, pero este potasio, ¿cómo se tiene que secretar? ¿Cómo va a ir hasta el túbulo, ¿no?, de la nefrona? Por dos pasos. Uno, que tiene que captarse, ¿no? Tiene que haber una captación desde el intersticio, dice, ¿no? El intersticio, ahí está, hacia la célula por medio de la bomba ATPasa, dice, ¿no? ATPasa, sodio-potasio, ¿no? Presente en la membrana vasolateral de la célula. Ahí está, ¿no? Una bomba sodio-potasio, miren, el sodio sale, ¿no? Y el potasio ingresa. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos captando potasio, ¿sí? Estamos captando potasio, por lo tanto, ¿no?, mediante una bomba ATPasa sodio-potasio, ¿no? El sodio sale y el potasio ingresa, ¿no? Es una bombita, ¿no? Es un transporte activo. Bueno, y el segundo paso es la difusión pasiva. Fíjense, hay una difusión, ¿no? Aquí, perdón, hay un transporte activo, que es el primer paso, y una difusión pasiva, ¿no?, donde no hay gasto de energía, ¿no?, en el segundo paso, ¿sí? Entonces, ¿qué dice, no? La difusión pasiva del potasio desde el interior de la célula hasta el líquido tubular. Aquí mucho tiene que ver dos cosas. Uno, la permeabilidad, ¿no? O sea que a nivel luminal tiene que permeabilizarse los canales de potasio y también el gradiente de concentración interna de potasio. O sea, miren, tanto que entra potasio, obviamente que el potasio se va a hacer en gran cantidad, entonces va a haber un gradiente, ¿no? Este gradiente va a hacer que haya una difusión pasiva, ¿no? Y aparte también va a haber que los canales de potasio sean permeables, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que el potasio, mediante una difusión pasiva, ¿no?, salga hasta el líquido, hasta el túbulo, ¿no?, hacia la parte tubular, ¿sí? Ahí está. Tan sencillo, ¿no?, la función de las células principales, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, lo tenemos en Guyton y esta teoría también lo tenemos en Guyton. Uy, son 12:10. Ya, rapidito. Secreción de potasio en las células principales. ¿No? Cuando estamos continuando hablando de esta imagen, ¿no? Cómo, ¿no?, la bomba sodio-potasio en el intercambio entre el sodio y el potasio, ¿no?, el gradiente de concentración, aquí el potasio, ¿no?, aquí hay una permeabilidad del potasio y sale. Pero ¿quiénes van a ser los reguladores de la secreción de potasio? O sea, no es que las células principales vengan y secreten. No, un rato. Tiene que haber algo que les pueda hacer que secreten. Entonces, por lo tanto, tiene que estar al mando de reguladores, ¿no? Y una de esas hemos dicho, ¿no? Ya hemos hablado de la actividad de la bomba ATPasa sodio-potasio. Ahí está lo que les he hablado, el gradiente electroquímico para la secreción de potasio desde la sangre hacia la luz tubular. Si entraría tanto potasio, si no hay ese gradiente de potasio, también se va a secretar poco potasio, ¿no? Si vamos un poquito más atrás, si la bomba sodio-potasio, ¿no? Dice, no hay que potasio introducir de la sangre. Entonces, por lo tanto, poco potasio, poco gradiente, bueno, entonces nos vamos a la tercera, y la permeabilidad de la membrana. Entonces, son tres cosas que van a regular la secreción de potasio. Si una de esas tres falla, puede ser que falle también la secreción, ¿sí? Entonces, fácil, ¿no? Actividad sodio-potasio te pasa, ¿no?
el gradiente electroquímico y la permeabilidad de la membrana luminal para el potasio. 3 cosas bien sencillas. Cuidado, ¿no? Hay varias preguntitas que podemos sacar de estos, ¿no? De lo que estamos llevando. ¿Sí? Entonces, pero ustedes ya lo tienen, todo esto ya solamente es estudiarlo, analizar lo que ya les estoy hablando. Factores que regulan la secreción de potasio. Los factores más importantes que van a ir a estimular, los factores que estimulan la secreción de potasio, ¿no? Por las células principales son el aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular. Si nosotros vemos, ¿no?, mucho potasio a nivel líquido extracelular, obviamente, ¿no?, tiene que secretarse, tenemos que eliminar potasio. El aumento de la aldosterona. Obviamente que la aldosterona, ya les he dicho, ¿no?, estimula la secreción del potasio, pero principalmente primero tiene que absorber sodio, ¿no? A nivel de las células principales, a nivel del túbulo contornado distal, por lo tanto, ¿no?, también van a secretar potasio, ¿sí? Entonces, el aumento de la aldosterona, sí, de alguna manera, o es un factor muy importante para que se regule o se secrete la aldosterona y por ende se va a regular, ¿no?, el potasio, ¿no? O sea, secreta la aldosterona, por lo tanto hay una reabsorción de sodio, pero también hay una secreción de potasio. Y el aumento del flujo tubular, ¿sí? 3 aspectos muy importantes que van a ir a estimular la secreción de potasio, ¿no? Aquí nosotros podemos ver en esta imagen que también nos da Guyton, ¿no? Nosotros nos ponemos primero esta, ¿no? Nos dice excreción urinaria de potasio, ¿no?, número de veces con respecto a lo normal, ¿no? Con respecto a lo normal, cuando también el efecto de la aldosterona. ¿Qué es lo que está produciendo la aldosterona? ¿No? Que se secrete más potasio. Efecto de la concentración extracelular de potasio, ¿no? Entonces, la aldosterona plasmática, va a aumentar la aldosterona plasmática, ¿no? Y por lo tanto la concentración extracelular del potasio también va a aumentar, ¿no? O sea, va a aumentar y por lo tanto se tiene que secretar y por ende se tiene que excretar, ¿sí? Las células intercaladas, ¿no? También nosotros podemos hablar de estas células intercaladas, ¿no?, que dicen que en circunstancias o una pérdida acentuada, ¿no?, de potasio, se detiene la secreción de potasio y va a haber una reabsorción de potasio, ¿no? Entonces, lo mismo, a nivel, ¿no?, a nivel del túbulo contornado distal, ¿sí?, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que se van a reabsorber potasio en vez de secretarse potasio durante una pérdida de potasio, ¿no ve? Por ende, ¿no?, en esto tenemos que nosotros analizar, ¿no?, a las células intercaladas de tipo A, ¿ya? ¿Qué están las células intercaladas de tipo A? Son las que van a reabsorber potasio ante una pérdida, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa aquí? Se produce una reabsorción, pero aquí nosotros vamos a hablar de una bomba, ¿no?, potasio-hidrógeno, ¿no?, o hidrógeno-potasio, ¿no?, que se va a encontrar a nivel de la membrana luminal, ¿no? Este transportador va a absorber el potasio, ¿no?, y se va a intercambiar con los iones de hidrógeno. ¿Sí? Miren cómo se está, ¿no?, está absorbiendo potasio y se está intercambiando con hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante cuando hablamos de la reabsorción. Cuidado en el parcial, digamos, ¿no? La reabsorción de potasio, ¿no?, ¿cómo se da a nivel de las células intercaladas, ¿no? Mediante una bomba, ¿no?, potasio-hidrógeno antepasa, ¿no?, en el cual se va a intercambiar, ¿no?, el potasio por hidrógeno. ¿Sí? Bueno, a ver, acabaremos, chicos. Esto ya casi, hemos hablado mucho ya de potasio. Y bueno, con esto yo espero que lo hayan entendido, ¿no?, la gran importancia de la aldosterona,
¿no? Las células principales, cómo es el porcentaje de absorción y el porcentaje de secreción y al final la excreción y cuánto es la filtración glomerular, ¿no? Entonces, por lo tanto, chicos, chicas, espero que lo hayan entendido. Y aquí también un principio hemos hablado, ¿no? Cuando hay patologías que nos van a aumentar el potasio, ¿no? Hay, ¿no? Estas patologías obviamente que van a llevar a un cuadro de mortalidad en el paciente cuando se aumenta mucho potasio a nivel extracelular, ¿sí? Bueno, chicos, estos cuadritos manéjenlo, lo voy a pasar al doctor Avile y el doctor Avile les va a pasar, lo va a subir a la plataforma, ¿sí? Bueno, chicos, hemos terminado la teórica en relación al balance de potasio. Espero que lo hayan entendido. Yo sé que así fue, entonces un abrazo y hasta pronto. Chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, Cristian. Chao, chao, chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao, Marcos. Chao.